del castañero. Sí, que es un otoño sin un buen puñado de castañas. Bueno, pues precisamente es el tema que hoy vamos a tratar con el homeópata y también dietista Jesús López Bande, que ya está con nosotros aquí en Plató. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Estábamos hablando hace un ratito que la castaña es la gran olvidada y caramba, desde que apareció la patata y el maíz allá por el siglo XVI quedó reducida a un segundo plano. ¿Y qué podemos decir de Galicia sin castañas? Es curioso porque de ser plato prácticamente obligado en la cocina gallega, la de subsistencia y la de las grandes hambrunas pasó a ser olvidada y poco menos que la burguesía decimonónica a tenerla como un recurso de pobres o mendigos, ¿no? Ahora hay que darle el valor que se merece y desde luego debe ser recuperada de la gastronomía gallega. Y gran valor que tiene nuestra castaña, la castaña gallega, y lo peor de todo es que en la mayoría de los casos es exportada, ¿no? Especialmente la castaña gallega tiene un valor extraordinario. Hay, de todos modos, casi 150 especies de castañas. En Galicia, que yo conozca, por lo menos 10 o 12. Tengo la suerte además de haber sido de una zona de castañas como es Lugo, donde eran originarios mis abuelos y conozco muy bien la tradición que allí existía. Formaba parte de casi todos los platos que se tomaban a partir del otoño, de noviembre, mes frío donde los haya en Galicia y donde las calorías de los gallegos se recuperaban gracias a un alimento tan termogénico como es la castaña. Sí. Tiene calorías, por tanto, queda confirmado. Sí, no tantas como se cree. Lo que ocurre es que ponernos de acuerdo en las cantidades oficiales para comer una persona es complicado. La castaña tiene alrededor de 190, 200 calorías cada 100 gramos. Para compararlo, por ejemplo, las nueces tienen alrededor de 500 o los cacahuetes 600. Entonces, como comprendéis, es mucho menos calórica, pero la cantidad que se toma es mucho mayor. No conozco a nadie que coma 100 gramos de castañas nada más. Entonces, quizá haya que medirse un poco en la cantidad, pero la calidad está fuera de dudas. Hacía referencia a Jesús López Bande a la procedencia de la castaña. Lugo y Ourense, sobre todo, y en este punto queremos recibir también aquí en Plató Abierto a José Posada. Él es el presidente de Marrón Glacé SL. Señor Posada, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, díganos un poco la calidad de la castaña este año. Estábamos hablando un poco de las propiedades con Jesús López Bande y podemos decir que este año, frente a los anteriores en los que se quejaban mucho, ¿hay calidad en la castaña? Bueno, por lo menos hay más cantidad. La castaña pasada fue la peor que recuerdo en mi vida y llevo bastantes años de castañero. Entonces la realidad es que tiene que ser mejor la cantidad y la calidad. Si llueve un poquito vamos a tener una buena cosecha, un poco atrasada, porque no hubo fuerza en el sol en el verano y entonces maduró tarde, pero vamos a tener una normal cosecha. O sea que depende mucho de las condiciones meteorológicas del tiempo que tenga. Sí, claro, como todo fruto, pero la castaña, dicen los viejos, que tiene que cogerse mojada, con el culo del saco húmedo. Y entonces se conserva mejor, hay más cantidad y realmente le conviene la lluvia porque si no se deshidrata, se seca y empieza a pudrirse. Así que es mejor que llueva en la época de la cosecha, ¿no? Que la castañera esté un poco húmeda. Habla el señor Posada de deshidratarse. ¿Tiene agua la castaña? La conocemos como un fruto seco. Sí, no, la conocemos porque hay distintas formas de preparación y todas conllevan cambios estructurales en ella, pero en principio la castaña gallega, que tiene menos del 50% de agua o alrededor de esa cantidad, es una cifra aproximada, entre 40 y 50% de agua ya es una buena castaña. Y eso es la cantidad que suele tener. Señor Posada, la calidad de la castaña gallega también destaca frente a otras castañas. Incluso se ha conseguido denominación de origen de este producto y también de los grelos. Pero vamos, de este producto. Está con una IGP que está anunciada hace unos 20 o 30 años y que al fin y al cabo parece que la van a echar a andar este año. La realidad es que todavía no tenemos una denominación de origen, una indicación geográfica protegida, pero no una denominación de origen. En Portugal tienen 3, en Francia bastantes, en Italia hay mucha, pero en España todavía y en Galicia ninguna. Entonces, la realidad es que la denominación de origen nos ayudaría naturalmente, ¿no? Ahora, la calidad, pues hombre, tenemos unas variedades muy buenas, nosotros estamos aprovechándolas para hacer marrón glacé y 39 productos más que hacemos con castañas. Entonces, realmente tiene buena calidad. Ahora, la portuguesa también es buena para exportar porque se conserva a largo plazo, viene un poco más tardía, son cultivares más altos en altitud, ¿no? Y también hay buena calidad. Y en Italia magnífica, y en Francia, en los Alpes, maravillosa. Así que bueno, el decir que la Virgen de mi pueblo es la mejor Virgen del mundo y hace más milagros, pues es un chauvinismo que a veces tenemos que dejar un poco atrás. La realidad es que es buena, adecuadamente buena, y hace muy buenas cosas con ella, esa es la realidad. ¿Cómo la podemos distinguir de la portuguesa, por ejemplo, como comentaba usted? Porque dicen que la buena aquí no la vemos, que la exportamos. No, son las variedades que tenemos, algunas variedades que son transformables, son industrializables, y entonces son muy buenas, en realidad tienen buen azúcar, se pelan bien,
son adecuadas, hay unas variedades magníficas. Lo que pasa es que están los outros pues medio descuidados, no han sido protegidos, no han sido cultivados, no ha sido... ha habido una desidia por parte de todo el mundo se fue a la ciudad, emigró. La realidad es que hay una desidia y una despoblación en el interior de Galicia, todos lo sabemos, ¿no? Y desde luego el descuido de nuestros cultivos y el monte, que podía además ser una fuente de sustento para mucha gente en el interior, pues está muy descuidado, la realidad. En Portugal está mejor, por ejemplo. En los últimos años dicen que se han perdido muchas hectáreas de castaño, sí, bien por la influencia del tiempo y bien también por los incendios que hemos tenido, ¿no? ¿Se ha recuperado ya, no? La peor enfermedad es la desidia humana. Quiere decir que tú tienes un cultivo y si lo proteges, lo frecuentas, lo animas, pues es un cultivo y funciona. Pero si lo dejas, pues hombre, se degrada. Y en realidad nuestros frutos, nuestros castañeros están degradados, muy degradados. Entonces, entre la despoblación, entre las enfermedades criptogámicas, los hongos que atacan bastante, la tinta del chancro principalmente, ¿no? Entre, pues eso, la desidia humana principalmente. Hay que cultivarlo, entonces es un trabajo. Entonces, antes nuestros viejos, pues cultivaban. Ahora hay una esperanza porque se está pagando muy cara las castañas, está pagando adecuadamente, ¿no? Bien. Y entonces viene siendo ya un cultivo rentable, tantos kilos por hectárea, y ya está siendo un ingreso interesante. Y en estas épocas de crisis, además, siempre es un refugio económico para la gente tener unos ingresos in situ y no tiene que andar viajando. Está al revés, viene gente de la ciudad en fines de semana y hace una recogida por los autos de sus viejos, tradición, abuelos, ¿no? Así que viene siendo una riqueza que es un poco refugio y es un autoconsumo y además es un alimento para las aves y la caza y además tiene setas en el pie y además pues tiene un paisaje magnífico que ver y disfrutar. O sea, todo es una cuestión holística. Tiene madera, tiene fruta, tiene paisaje, tiene turismo. O sea, es una riqueza que estamos pues eso desaprovechando. Creo que en este momento estamos aprovechando un 10 o un 15% en lo que se podría y debería hacer, ¿no? Jesús, volviendo a las aportaciones que nos pueda traer desde el punto de vista alimenticio la castaña. Hablábamos de su alto poder calórico porque decían que al fin y al cabo era lo que había en su momento y en época de frío, ¿no? Bueno, la castaña estimamos, la castaña sátiva por lo menos, que es la gallega, la de origen más celta, digamos así, porque es un árbol totémico. No olvidemos que junto con el tejo, el carballo, el laurel, pues son árboles totémicos que Galicia pues es casi la cuna de ellos. Entonces, haciendo referencia a su uso gastronómico, no hay que olvidar que, como bien decías antes, hasta el siglo XVI, en Galicia un poco más tarde, la invasión, entre comillas, de la patata, que generaba pues mayores cantidades para abastecer a la población, que la temporalidad ocasional de la castaña pues fue retirándose, la producción de la castaña. Pero Galicia no debía nunca renunciar a su gran poderío. No nos olvidemos de que el árbol da sombra en el verano, una madera noble donde las haya, y que la castaña gallega, insistiendo otra vez en sus variedades, la luguesa, la loura, son magníficas. Y quiero en este momento también recordar que Lourizán hizo unos buenos trabajos, la estación fitopatológica de Lourizán, sobre la castaña, a la que debemos en Galicia parte de su recuperación. Qué duda cabe que la invasión del eucalipto, entre comillas también lo digo, pues ha hecho retirar los grandes sotos gallegos, ¿no? Pero como base alimentaria que fue de la cocina gallega y de la cocina celta, por decirlo de una manera más general, es una pena que se haya perdido el acompañamiento de la castaña como platos como la caza, como el cerdo. Daos cuenta que justamente en los primeros vinos, la primera caza y el cerdo es la época del noviembre y diciembre, en cuyo caso acompañó a lo que la base alimentaria de Galicia fue. Es decir, el cerdo era a los animales lo que la castaña era al mundo vegetal en Galicia. Tampoco podemos olvidar de que cuando las hambrunas terroríficas y las guerras diezmaron la impronta varonil en el cultivo de las cosechas, el árbol del castaño seguía erguido, produciendo castañas que alimentaban a todos los que quedaban fuera de las guerras. Entonces es que debemos adorar al castaño. Pero parece, señor Posada, que ahora se está recuperando un poquito el uso de la castaña en la nueva cocina que llaman, ¿no? Claro, exactamente. Como tú bien decías, fue una tradición, pero la tradición nos tiene que llevar a la modernidad. Y claro, la cuestión es esa, es ir, claro, agradeciendo el papel que tuvo durante la alimentación
de sustento, pero y ahora va derivándose a una gastronomía, alta gastronomía. ¿Por qué? Porque es más cara que la patata, como bien dices, ¿no? Y entonces tenemos que refugiarnos e ir dirigiendo el uso de las castañas sobre la gastronomía. Es un alto requinte de la cocina, es más caro, más delicado acompañar cualquier plato con castañas que con patatas, por ejemplo, ¿no? Con puré de castañas, ¿no? Puré o castañas enteras, cocidas, acompañando, ¿no? Castañas pues con la salsa bien enteras, son más bonitas. Y entonces cualquier plato que lleve castañas va decorado, armonizado con cualquier cosa. Es una alta gastronomía, con todos los platos que ha habido en la cocina francesa, que es la mejor, más tradicional del mundo, la italiana, la suiza. El nombre que acuñaron de marrón glacé, Marrón, claro. lo han hecho los franceses. Exactamente. ¿No? Entonces, todo eso, esa tradición gastronómica, los japoneses le tienen un respeto tremendo y una en la Plaza Roja de veneración. Moscú. La Plaza Roja estaba yo vendiendo castañas. Y entonces la idea es esa, refugiarse, ir a la gastronomía en lugar... Pero no convertirla solo en delicatessen, sino también, recuperar parte de los platos gallegos. Claro, hacerla cotidiana, que es lo que era, y volver a la tradición, porque además es un buen alimento, muy completo, una fibra magnífica, como bien sabes, y entonces recuperar esa tradición gastronómica y hacerla distinguida, que no sea vulgar, que sea una cosa de necesidad. No, no, es una alta gastronomía. Y no solo no es magnífica. vulgar, y perdona que te interrumpa, no solo no es vulgar, sino que deberíamos recordar aquella ópera de Verdi. Ah, sí, que las castañas se conocían, sí, Nabucco. Cuando él no tenía dinero para pagar las castañas, la castañera le brindaba las castañas a la puerta de la ópera para calentar sus manos. Y él lo hizo. Señor Posada, usted un día decidió ir a Moscú, plantarse en la Plaza Roja y vender castañas gallegas. Claro, porque hace un frío que pela allí, entonces es un sitio estupendo para vender castañas, ¿no? Pero pues es un mercado nuevo y por el exotismo, ya sabes, los nuevos ricos de Moscú, pues tienen así una cierta curiosidad cualquier cosa nueva, ¿no? Qué cosa más rara, ¿no? Todavía creían que eran castañas de estas de las brujas, hipocastanio en este, ¿no? No se equivocaron mucho. Entonces allí me estuvimos vendiendo, estamos... Ciertamente era un fruto místico, ¿no? Claro. En la Galicia antigua. La realidad es esa, pues también estamos en Japón vendiendo bastante bien, unas castañas en almíbar que le encantan, y una crema, puré también. ¿Y el marrón glacé? El marrón glacé, pues es una cosa muy, muy delicada, entonces yo digo de broma que no hace falta ser marquesa o duquesa para tomar marrón glacé, pero ayuda, porque hace falta eso, buen gusto y dinero. Es una cosa Solo muy bastaba cara. que en las fuentes navideñas, en vez de turrón, se sustituyera por marrón glacé. Debería, ¿verdad? Vamos, es reglamentario. Por ejemplo, Sobre todo por lo que a usted le conviene, ¿verdad? Ahora, lo que es una lástima es que, vamos, antes el vino, ¿te acuerdas de un vino español, no? Ahora, bueno, se llama el vino gallego, muy bien. A ver si ahora van a los postres también gallegos, ¿eh? Entonces, que se coman más kibis gallegos, que coman más mirabeles gallegos y castañas, lógicamente. ¿Qué es lo que lleva el marrón glacé? El marrón glacé es un proceso muy costoso, muy complejo. Más lleva una castaña, pero una castaña grande, bien formada, que se pele bien. Después hay que cocerla y que no se rompa. Después es una lenta ósmosis de los almíbares dentro, ¿no? Con una vainilla natural de Madagascar, de vainillinas, ¿no? Y entonces después se glasea superficialmente con un almíbar denso, ¿no? Y se deja secar. O sea, es un proceso tan costoso que yo desafío a cualquiera que nos esté viendo a que sea capaz de hacer marrón glacé en su casa. Vamos, le doy un premio. Además de un beso, le doy un premio, porque realmente es dificilísimo, costosísimo. Y solo en las industrias somos capaces de hacerlo con mucho cuidado, delicadeza, máquinas, instrumentos, ¿no? Todo acero inoxidable, es un proceso latosísimo. Y entonces por eso es cara y por eso pues es el más exquisito, con fruto delicado consumido, cristalizado en el mundo. Y el que lo sabe, y el que no, oye, come cebollas, que también están buenas. También. Jesús, hacía mención el señor Posada a la cantidad de fibra que tiene la castaña. Hay en cambio quien dice que no le sienta bien al estómago, que le parece muy pesada. A ver, como todo tipo de fibra, hay estómagos delicados que no la toleran según cual sea. Precisamente su contenido de lignina no es muy grande, con lo cual no es especialmente una fibra tan delicada para intestinos. ¿Qué ocurre? Que la cantidad, como a los venenos, hacen daño. El veneno no es tanto veneno cuanto en su cantidad. La castaña también depende de la cantidad y la tolerancia que cada uno tenga de la celulosa que tiene. El índice de fibra de la castaña ronda el 11%, del 11% para abajo. Según que esté seca, según que no esté seca, sea cruda, que sea asada y que sea cocida. Entre un 7 y un 11%. Por lo tanto, no es un fruto especialmente molesto e indigesto, salvo por la cantidad.
Dicen uno de los trucos para que no siente tan mal es masticarla bien y despacito, saborear. Obviamente, el descomponer sus almidones, no nos olvidemos que es un fruto termogénico, con lo cual su índice de calorías es grande, sus almidones son largos, entonces el cuerpo para deshacerlo necesita una buena masticación. Ese es uno de los grandes problemas de la castaña, que si la intentamos no masticar bien se convierte en un poquito pesada, como todas las fibras. Y otro de los problemas es que no nos conformamos con una castaña, ¿verdad? Cuando vamos a por una, después queremos más. Claro, lógicamente, lo que te gusta, pues repites, ¿no? Pero tienes que hacerlas pues cocidas. En el magosto sí que está permitido. ¿Verdad que ahí sí? La cantidad debe estar totalmente... En los chorizos con un poco de vino y tal, vas compaginando la cantidad de cosas que luego pues le perdonas el mar que te sienta por lo bien que te sabe, ¿no? Un maridaje perfecto se puede hacer con ella y con cualquier elemento gastronómico, ¿no? Porque se presta para todo. Claro, como acompañante, el pescado poco, sí. Con el pescado quizá. Pero con cualquier carne, con cualquier caza, con postre, naturalmente, con hacer una sopa de castañas es magnífica, exquisita, ¿no? Con boletus edulis, además, con setas, ¿no? Sí, señor. Una sopa de boletus La edulis gran con simbiosis castañas. de los hongos y el castaño. Perfecto, vamos, un poquito de nuez moscada. Magnífico, de las cosas más ricas que tomé en mi vida, vamos. Ahora, cualquier gastronomía de castañas, los pescados, como bien dices, es raro, sí, no compaginan exactamente, ¿no? Bueno, algo tenía que tener, ¿no? Lo que sí es cierto es que la castaña ya está aquí, es la temporada de la castaña y lo único que nos falta es que cambie el tiempo, que llegue el frío y así poder tener esa sensación de que estamos en invierno con un cucurucho de castaña entre las manos, por ejemplo, que también están cerquita los magostos. Señor Posada, señor López Bande, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas.